Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a retomar el ejemplo de la clase fracción, solo que ahora vamos a darle un enfoque un poco más común. Lo que vamos a hacer es agregarle métodos para que nuestra clase fracción sea capaz de sumarse con otros objetos semejantes, es decir, con otras fracciones, sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un método más. Entonces, antes del método main, vamos a programar nuestro método para poder sumar nuestra fracción. Public. ¿Qué pasa cuando sumas dos números? Obtienes un número. Cuando sumas dos objetos del mismo tipo, obtienes objetos del mismo. Por lo tanto, si sumo fracciones, voy a obtener fracciones. Este método me va a regresar como resultado un objeto de tipo fracción. Public fracción. Y le vamos a poner sumar. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nuestro objeto fracción, nuestra clase fracción, se va a sumar con otro objeto de sí mismo. Vamos a suponer que esta es nuestra fracción A y después llega otro objeto igual y ese sería nuestra fracción B. Entonces, como argumentos del método, vamos a poner fracción B. Nuestra fracción A, que es representada por la clase, se va a sumar con otra fracción que de repente le llegue, que sería representada por nuestra fracción B. Bien, abrimos y cerramos llaves y vamos a empezar a programar nuestro método. Primero que nada, pues debemos de calcular la suma de estas fracciones como normalmente lo hacemos. Primero el numerador y luego el denominador. Entonces vamos a poner public, vamos a poner int numerador, vamos a llamarle numerador resultante. El numerador resultante es igual a multiplicar cruzado y sumar. Es decir, el numerador de mi fracción multiplicado, el numerador de mi fracción A multiplicado por el denominador de mi fracción B. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a poner nuestro numerador de la fracción A, basta con poner num, multiplicado por el denominador de la fracción B. Entonces, como no conocemos quién es el numerador y el denominador de B, vamos a usar sus métodos, que esos en un momento dado nos tendrán que dar ese valor. Por lo tanto, vamos a poner b.getDen. De esa forma estaríamos obteniendo el numerador de la fracción B. Eso sumado contra el denominador de la fracción A multiplicado por, no es cierto, sería el denominador de la fracción A multiplicado por el numerador de la fracción B. Como nuevamente no conocemos quién es el numerador de B, vamos a poner el método que nos lo entregue por b.getNum. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el numerador de A por el denominador de B más el denominador de A por el numerador de B. Con eso estamos obteniendo el numerador resultante. Punto y coma. Ahora vamos a calcular el denominador resultante. Int denominador resultante igual a, y vamos a hacer algo similar, nada más que aquí pues solamente sería denominador por denominador. El denominador de A, que es den, por el denominador de B. Como no sabemos quién es, ponemos b.getDen. Entonces, de este modo estaríamos obteniendo la suma de dichas fracciones.
Ya tenemos el numerador y el denominador de resultantes. Ahora vamos a crear una fracción. En esta fracción vamos a guardar el resultado de lo que acabamos de calcular. Vamos a ponerle fracción res es igual a new fracción y como atributos, perdón, como parámetros del constructor le damos el numerador resultante, coma, el denominador resultante también. Y listo, ya tenemos un objeto de tipo fracción que fue inicializado con el numerador y denominador resultante de sumar A y B. Ahora lo que tenemos que hacer es retornar ese valor, o en este caso, ese objeto llamado res. Punto y coma. Bien, vamos a hacer la prueba. Tenemos una fracción que es un medio. Vamos a crear ahora una segunda fracción. Vamos a poner fracción f2 igual a new fracción. Y aquí le vamos a poner 2,4. Entonces tenemos un medio más 2/4. Si nosotros analizamos eso, el resultado tendría que ser 8 octavos. Vamos a ver. Vamos a poner aquí F1, que es, o que en este caso sería la fracción que va a invocar al método sumar. F1 punto sumar. Y le vamos a poner F2. ¿Esto qué es lo que haría? Me permitiría sumar dos fracciones, pero debo de tenerlo en una tercera fracción, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que poner fracción F3. Tenemos una tercera fracción. Recuerden que el resultado de sumar dos fracciones es una tercera fracción. F3 es igual a F1 más F2, punto y coma. Y ahora vamos a poner F3 punto, bueno, system punto out punto println F3. Entonces nuestra fracción F3 debería de valer 8 octavos. Vamos a ver si esto funciona. Guardo cambios, control S, vamos a abrir CMD. Abrimos el escritorio, compilamos javac fracción.java, ejecutamos java fracción y nos dice 8 octavos. ¿Sí? Bien, pues aquí, si se dan cuenta, como mandamos a imprimir F1, por eso nos apareció en un inicio un medio. También si nosotros mandamos a imprimir a F2, pues nos lo daría, ¿no? System.out.println y aquí sería F2. E incluso podríamos manejar, no sé, una system.out.println y sería sumado con algo así. Control S, compilamos, corremos. Un medio sumado con 2/4 es igual a 8 octavos. Bien, aquí hay que hacer pruebas, distintas pruebas con diferentes fracciones y ver si realmente funciona. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.